Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Gente de Barrio, el podcast. Un lugar para el diálogo, para los encuentros, para construir pensamiento, pero además también para charlar sobre el día a día en los barrios, en las calles, en los municipios, en el país. Hoy nos acompaña Mateo Calderón. Él es profesor de Ciencias Sociales, militante de la izquierda, militante antifascista, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, eh, profesor y fundador de un proceso muy bonito de la localidad de Suba que se llama Su Vanguardia y pues ante todo un amigo de la casa. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias. Aquí yo muy agradecido de estar compartiendo este espacio con un amigo, con amigos siempre. Así es que se hace el trabajo. Bueno, el tema que nos trae hoy a esta charla es un tema que nos ha atravesado tal vez desde que nos conocimos con Mateo, pero también en la construcción de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros círculos, y es el tema del fascismo. Desde que hemos empezado a dialogar con Mateo sobre el fascismo, hemos encontrado pues muchos aspectos pues que nos juntan, pero también que nos ponen en tensión, que nos hacen discutir, pero además que nos hacen construir. Y yo quisiera iniciar esta charla, pues, preguntándole a Mateo, por un lado, pues, ¿qué es esto del fascismo? Porque a veces en calenturas de discusiones o en las redes sociales, en los diálogos, en los chats, termina usándose la palabra fascista como si fuese simplemente un concepto al aire. Y pues para insultar a alguien, hay un recuerdo muy chistoso que yo no sé si Mateo se acuerda cuando estábamos en la pedagógica, que en medio de una asamblea estudiantil, un compañero de la Universidad de Sociales que militaba en el MUIR se levanta y señala de facho a un amigo también de la carrera, solamente porque pues no encontró otra expresión para señalarlo y pues para muchos fue chistoso que en medio de la universidad a un compañero pues también militante de las izquierdas se le señala de fascista y él no supo ni siquiera qué responder. Yo como, ¿qué digo? O sea, descolocado totalmente, pues porque la carga que tiene el concepto de fascista para nosotros sí es muy grande. Pero a veces pareciera que simplemente es una charlita ahí. Ese día fue muy chistoso, la reacción del compañero pues fue muy pues violenta, no en acción directa, pero sí en su expresión, pues porque fue un gran insulto. Pero bueno, ¿qué es eso del fascismo, Mateo? Bueno, no sé, yo siempre creo que he tenido o he sostenido esta discusión a partir como de dos líneas. Y ha sido como, uno, lo que es el fascismo para cuando uno lo quiere hablar con una persona de a pie. Claro, y la otra es todo lo contrapuesto, cuando uno quiere ponerse supremamente académico y decir qué es el fascismo, que cómo separarlo o diferenciarlo del nacionalsocialismo, cómo diferenciarlo de algunas otras expresiones de derecha. Entonces, para mí lo más importante es entender que el fascismo es una corriente política de donde se posiciona todo lo que para nosotros está mal, ¿sí? Todo lo que está mal para nosotros. Este es un punto intermedio y es abarcar un poco todo a partir de ese concepto y es enmarcar en ello, y ese ha sido de pronto uno de los errores por cual de alguna manera se tergiversa tanto el concepto como concepto académico, y es dejar que allí quepa todo lo que a nosotros no nos gusta, cuando el fascismo como concepto pues no realmente lo es. Entonces para mí el fascismo viene siendo una corriente política, surgía ya sabemos dónde, pero no nos gustaría ponernos históricos acá porque esto es un diálogo de tienda. Así que yo únicamente lo defino como todas esas expresiones que no dejan vivir al otro tranquilo. Creo que esa sería una definición para mí del fascismo, cuando uno quiere limitar la existencia de otro por el simple hecho de existir. Para mí eso es fascismo. Claro, pero digamos que sigue siendo un concepto muy amplio, ¿no? O sea, y al ser muy amplio sigue permitiéndose ser un espacio común de poder señalar cualquier cosa que no nos guste como fascismo. Y sí, sin llevarlo al momento académico, pues, de conceptualizar qué es plenamente el fascismo, yo sí creo que está inmediatamente lo opuesto, ¿no? Entonces, así como nosotros podemos decir, bueno, todo lo que nos gusta del fascismo, señalamos de fascismo y tal, eso nos lleva a una situación que me parece más compleja que el señalamiento del fascismo y de los fascistas per se, o sea, porque te moviste y me caíste mal, eres fascista y tal. Porque bueno, uno puede señalar, pues,
a gente fascista, pues porque dice como hay gente que es muy paila y pues que tiene prácticas fascistas. Pero me parece más complejo, yo no sé tú cómo lo veas, el llevar a un espacio común el antifascismo. Y entonces es que cualquier cosa es antifascista, pero nada a la vez es antifascista, porque entonces terminas haciendo una bolsa ahí donde entonces el antifascismo es una estética. Claro. El antifascismo, pero entonces, ¿cómo diferencias? Y eso era una charla de hace muchos años también, como vas caminando y entonces te paran, como eres fa o antifa, tan. Y entonces hoy en día, entonces, el antifascismo puede ser una estética. Y entonces el fascismo es una estética similar, pero como le quitas la carga al uno al otro, y claro, sabemos que hay símbolos y tal, pero en este momento, con lo que hemos visto que está pasando recientemente, pues el antifascismo también puede terminar en ese lugar donde entonces, si el fascismo es todo lo que nos parece, el antifascismo es lo que nos parece, pero termina siendo muy subjetivo porque lo que nos parece a quiénes y a cómo, y en qué momento entonces soy antifascista, y cuáles son los límites del antifascismo y cuáles son los límites del fascismo, o sea, es una cosa que puede costar vidas. Claro. No, y además que los conceptos políticos traen cargas y responsabilidades. Ese es el problema. Cuando uno empieza a autoasumirme sin la responsabilidad que implica ser un militante antifascista. Un militante antifascista hoy en día no necesariamente tiene que ser la persona que va en confrontación uno a uno, como a muchos nos gusta. Y es que el antifascismo hoy es una bandera que recoge muchas banderas. Sí, es una bandera que recoge feminismos, es una bandera que recoge movimientos ambientalistas, es una bandera que recoge todo. eh, y de alguna manera eso es positivo porque todos necesitamos una bandera en común por la cual luchar. A mí me parece que esa posibilidad que tiene el movimiento antifascista, el concepto y la bandera antifascista, pues es muy, eh, ¿cómo decirlo? Es como eh, muy posibilitante hacia el futuro, pero pues ahí es donde venía y retomo, se corren los riesgos, porque claro, tú te consideras un ambientalista antifascista, pero cuando las condiciones políticas cambian, ya no tienes la capacidad de ser un antifascista militante, porque te da miedo, porque tu concepción de la vida quizás no es esa y no es la lucha que implica ser un antifascista y estar de frente a ello. Entonces ya no es solo la estética. Sino viene a jugarse ya la vida, ¿sabes? Como cuando dejas de vestirte y ya te das cuenta que el día de mañana te empiezan a preguntar, venga, ¿y si esto se radicaliza, usted qué? Eso ahí es cuando tú empiezas a entender que el ser antifascista no es como, yo salgo a la calle y me considero, o publico un par de cosas y me considero, sino que tiene unas responsabilidades y creo yo que hay que asumirlas. Bienvenido todo el que se considera antifascista, siento yo, siempre lo he dicho, pero con las responsabilidades que ello implica. Creo que eso. Sí, pero siento que claro, uno puede, pues sentirse antifascista, o sea, como debería ser así, yo consigo que el antifascismo no es no tiene que ser una reacción, pues, a un momento histórico en este momento, ya, claro, en su momento, en el auge de Mussolini en Italia, pues, estábamos enfrentándonos a otro contexto histórico del mundo, o sea, como una reorganización geopolítica, un sentimiento nacionalista no solamente en la Italia, sino en otros lugares del mundo, lo que tú mencionaste incluso que pasó con el nacionalsocialismo, y pues la respuesta a estas prácticas y formas autoritarias pues fue lo totalmente opuesto, y allí nace pues el antifascismo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que en este momento no puede ser el antifascismo una respuesta simplemente de un momento, sino que ya hoy en día sabemos, pues que hay vainas, como tú lo decías, que están mal. Sí. Y no es moralizar la discusión, ¿no? O sea, como no es moralizar la discusión, pero el querer acabar la diferencia con violencia está mal. No, el querer quitar vidas por pensar diferente está mal. Pero ahí hay un punto y creo que es el punto básico donde llegan siempre los grandes periodistas de este país politizando los extremos como si fueran lo mismo, ¿no? Porque igual a nosotros nos gustaría eliminar la diferencia que para nosotros es el fascismo de manera violenta, para alguno de nosotros. Pero ahí es donde empiezan a radicar algunas diferencias y es qué es lo que es tolerable. Y para mí, como antifascista, tengo una concepción con esa palabra de lo que se tiene que tolerar, porque para mí el tolerar también es un poco coercitivo, ¿sabes? Como es una posición de privilegio en donde tú toleras a otro que no te gusta. Entonces, yo digo como
Sí, yo parto, claro, desde esa discusión de la tolerancia y de la diferencia y de erradicarlo de la forma que sea, de manera pedagógica o violenta, pues tendríamos que empezar a partir y educar a la gente en cosas tan básicas de por qué la extrema izquierda y el antifascismo no es lo mismo que la extrema derecha. A la gente hoy en día le cuesta entender eso, ¿sabes? Como esas discusiones básicas son por las cuales uno no se puede sentar a hablar del fascismo desde Mussolini, sino es de las prácticas cotidianas de hoy en día. Ahora, hay prácticas fascistas que no necesariamente, creo yo, hacen a una persona como en su persona fascista, sino que tiene prácticas. Y esas prácticas son las que hay que erradicar. Digamos que en Colombia, un caso creo que no va a haber otro igual, por lo menos en medio siglo, va a ser la migración venezolana, cuando muchos, incluso militantes antifascistas, empezaron a tener ciertas prácticas fascistas, ciertos diálogos, ciertos chistes, y en el chiste se hace la cultura también. Yo considero eso, que en el chiste uno también dice quién es, más allá de la lógica hoy del humor negro, de todo eso, uno termina diciendo en broma lo que realmente quiere decir y no puede, por la corrección política también, que hoy en día es un problema muy importante, el cómo saber decir las cosas. Entonces, no sé, creo que eso es como un punto importante dentro de la pedagogía que se debería hacer hoy, con la gente de a pie, con la gente de la tienda, con el cucho que se toma una cerveza, explicándole el por qué, lo que siempre hemos arengado, la violencia de nuestro lado, si tiene como alguna justificación. Eso debería tener de pronto un matiz un poco más fuerte pedagógicamente hablando. Claro, no, yo comprendo pues, y comparto de cierta forma esta postura de no toda la violencia es igual, Ujú. ni toda la violencia es física, De ¿cierto? acuerdo. Claro, o sea, como desde la construcción cultural, desde la construcción artística, pues uno puede ser confrontante violento, ¿no? Y no toda la violencia busca la erradicación del sujeto, ¿no? Ok. Sí. Hay otros tipos de violencias, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar un poco es cómo podríamos nosotros, y tú ya das matices de eso con esto de la pedagogía, de empezar a construir no solo una narrativa, sino más bien una realidad, pues, del sentido común, o sea, y por tanto, pues, más bien, sí, construir ideológicamente la sociedad donde el antifascismo sea una cosa que esté, pues, inmerso en ella. Sí, como esto, o sea, saber que generar comentarios xenófobos, pues no está bien, insisto, es difícil no moralizar la cosa, pero esta idea internacionalista, pues de que, pues hoy yo soy acá, estoy acá en mi tierra, pero mañana puedo terminar en cualquier otro país y soy migrante, o sea, yo también puedo ser migrante, eh, y claro, pues deberíamos romper esta idea de la diferencia en la migración y demás, pero bueno, ¿cómo empezamos a construir este sentido común, no? Porque entonces pasa también lo opuesto nuevamente, y es el fascismo, que sí va ganando adeptos usando algunas mismas estrategias y prácticas que el antifascismo debería usar. Claro. Entonces, desde hacer jornadas de pedagogía y formación, de alfabetización con jóvenes y niños, y pues a la vez de que vas haciendo eso, pero que estás alfabetizando ideológicamente en unas formas de pensamiento autoritarias, y nuevamente podríamos entrar en la discusión de violencia, porque entonces alguien nos podría decir, no, pero la izquierda también es violenta, tan. Pero pues bueno, entremos a revisar cuál es la violencia. Yo creo que un punto importante al respecto de cómo hacerlo, cómo generar pedagogía, eh, es generar pedagogía prácticamente sobre la política, pero de manera diferente. La política, hoy se habla de política como una categoría única. Yo siento que hay que volver a filosofar la política. Creo que es un punto importante para dejar de pensar que si yo me voy soy migrante. O sea, como para volver a esas narrativas un poco filosóficas y también poéticas de, sabes, yo soy habitante del mundo. Por esas pequeñas cosas, yo siento que hay canciones en pequeñas frases que han instruido más a gente de manera política de lo que lo ha hecho un político con un buen discurso sobre antifascismo, por ejemplo. Yo siento que en lo pequeño, y la música suele ser eso, las frases pequeñas que de pronto dice un rapero, que dice un cantante de punk, de rock, de hoy, a veces pegan más de lo que podría pegar un discurso. Entonces, eso como para empezar. Yo creo que desde lo pequeño, desde volver a poetizar la política, de filosofarla nuevamente, de entender que somos ciudadanos del mundo,
ya que nos centramos únicamente en ese ejemplo. Ese tipo de cosas desde pequeños empieza a cambiar un poco el chip, empieza uno a cuestionarse el por qué. Creo que eso es muy necesario. Y respecto a lo otro voy a retomar un poco porque siento que soné ya muy violento en la eliminación física del otro y no, yo nos creo que como izquierda y como antifascistas siempre estamos hablando de la eliminación de las ideas, ahí sí, porque consideramos que son ideas que no construyen, sino más bien que destruyen posibilidades de mundos mejores. Entonces, eso como una cunita al respecto. Y los mundos mejores siempre son importantes, ¿no? En nuestro corazón hace un mundo mejor. Bueno, o algo así dice el eslogan. Me gusta que vamos avanzando en que no es un concepto vacío ni el fascismo ni el antifascismo, ¿sí? Que no son cosas simplemente por decir y que están en el aire y que sí implica formas de relacionarse con la vida y formas de relacionarse en el entorno y formas como se piensa. Entonces creo que ahí ya hemos llegado como a puntos comunes de que definitivamente el construir el antifascismo es defender la vida. ¿No? Sí, sí, o sea, de manera definitiva el antifascismo viene siendo como lo que debería ser. Eso es como lo que nosotros consideramos, lo que el mundo debería ser, un mundo para todos y para todas. Creo que eso es, y volviendo un poco a lo de la responsabilidad, ya que tú lo mencionabas, precisamente no es un concepto vacío, porque yo no puedo decir que soy antifascista y tener prácticas, si no fascistas, pero sí prácticas inadecuadas en el relacionamiento con otras personas. Eso hace que tu discurso político caiga. Y eso, nuevamente retomando, atraviesa porque tú tengas una moral, una ética, una filosofía de vida que vaya muy en línea con ese concepto que no es para nada vacío, que es el antifascismo. Tienes que tener una filosofía de vida en torno a eso. Bien, y ahora tú mencionabas un poco, y me parece muy interesante, esta idea de ya el ejercicio político del país, y no solamente, pues no lo mencionabas en materias de el legislar o el gobernar, pues digamos de la representatividad en curules o escaños, sino más bien de cómo se construye la política en el país. Yo creo que hay algo muy clave porque en los últimos años, pues en lo que lleva este siglo, por lo menos para los más atrás, nos han metido mucho en la idea de que el país está partido en dos, de que solamente hay dos corrientes, y dentro de la misma siempre ha estado como que entonces la izquierda somos antiguas y la derecha son fascistas. Y pues sí, bueno, uno esperaría eso. Uno esperaría. Sería la forma más fácil de entenderlo. Pero en estos años pues que hemos vivido, ¿tú qué lectura puedes hacer de qué ha sido el fascismo en Colombia en esos últimos 25 años? Bueno, vámonos desde el gobierno del presidente presidiario, desde que el señor entró a la Casa de Nariño hasta cuando el señor entró al juzgado. Okay. ¿Qué ha pasado? Por ambos lados, ¿no? Ya, ¿cuál es tu balance de lo que está pasando? Es harto, pero pues bueno, todo es distinto. yo siento que, bueno, quizás esto pueda darme látigo después, pero yo siento que en Colombia fascismo, yo no puedo hablar de un fascismo estructural, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en términos prácticos el fascismo, por lo menos como lo vemos muchas personas desde la izquierda, es como ya la etapa agonizante del capitalismo en donde tiene que volver a reestructurarse, y eso en Colombia no ha pasado. Han habido prácticas fascistas y todos sabemos que Uribe y sus gobiernos de seguridad democrática pues tuvieron muchísimas prácticas fascistas, desde la eliminación de la vida por considerar una persona, un joven que no es útil para la sociedad por venir de un barrio marginal. Eso es una práctica, pero estructuralmente no era un fascismo. ¿Por qué? Porque de hecho el país estaba liberalizando durante estos gobiernos. La economía iba por otro lado hacia donde iba la política en sí. Entonces yo creo que desde que el susodicho ha estado, se han generado diferentes prácticas, pero que aún así han venido modificándose. Y a mí me parece, ya no solo como antifascista, sino como una de las banderas del antifascismo, que es el comunismo, que es peligroso también centrarse en esa discusión nacional, coyuntural, de que aquí Uribe es
que lo más peligroso es que Uribe es fascista y realmente no, sino es su posición de acuerdo a las estrategias geopolíticas de mercado. Y es que ha sido una apertura económica muy, muy amplia. Y el peligro que, más allá que ha traído Uribe, es que ha podido sentar un discurso del capitalismo sin que se hable de capitalismo, como muchos de los gobiernos de acá, pero durante el gobierno de Uribe, sobre todo en las presidencias, fue cuando esto se liberalizó en muchos aspectos, en muchos sectores de la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, yo siento que el discurso hacia la derecha colombiana siempre se giró muy en torno a, claro, el Centro Democrático, en su momento la U, eran como la sección fascista de Colombia, pero realmente no. Tienen como un rasgo un poco más delicado en términos económicos, políticos, que nos deberían llevar a repensar y a transformar ese discurso de categorizarlo únicamente como fascista. Hay que empezar a mirar como las lógicas capitalistas que también están detrás de eso y que no son producto de una crisis actual en el capitalismo, pues en el capitalismo específicamente en Colombia. Entonces yo creo que, digamos, es importante señalarlo, pero no es lo único en lo que nos deberíamos enfocar cuando hablamos de los gobiernos de derecha, porque los gobiernos de derecha no solo son fascismo, sino también son capitalismo. Me agrada mucho que la conversación vaya como cogiendo este rumbo, porque conecta totalmente con lo que hemos venido hablando en nuestro episodio anterior, sobre pues que es que existe una vaina que se llama capitalismo. Claro. Y con esto que tú mencionas, pues queda muy claro que definitivamente la disputa del fascismo y del antifascismo como antítesis pues permanentes es una disputa dentro del sentido común. Claro. Es una disputa ideológica, pero que está en el marco de algo más grande que es material, ¿cierto? Que es el capitalismo. Y allí entonces me surgen unas nuevas preguntas porque me gusta mucho esto que mencionas pues de lo que pasaba con Uribe. Esto nos lleva a otra discusión muy interesante y es bien. Entonces llega el presidente presidiario y hay unas cosas que se hacen de forma, otras cosas que se hacen de fondo. Bueno, y en la forma también hay a fondo, ¿sí? O sea, como, claro, tú ibas, mandabas a asesinar o peor por el trauma generado de desaparecer jóvenes de las periferias del país, de la ciudad. Y claro, eso no hay nada de forma. Pues una forma, no solamente del miedo, sino también del control social, pero también hay una cosa de fondo. O sea, ahí estaba inmersa la política de seguridad democrática que tú mencionas. Pero me parece que hay algo muy interesante allí, es en la memoria reciente, pues, en el recuerdo reciente de Colombia en este momento, se recuerdan muy bien los gobiernos de este tipejo por lo que hizo en materia de seguridad. Entonces uno recuerda eso, recuerda lo que pasó en materia de seguridad. Sí. Entonces, y claro, pues, lo que ha pasado, los hechos de resistencia, los hechos de reivindicación, de reparación, como pues lo que acaba de hacer Iván Cepeda además, hace algunas semanas, pues ha hecho que se mantenga la discusión permanente sobre estos hechos pues lesivos y traumáticos, pero está lo que está de fondo y es esta apertura económica liberal. Y que esta apertura económica liberal vino con cosas complejas para Colombia, ¿no? Quitar las horas extras, quitar los dominicales, construir ideológicamente esta idea de que es que hay que estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, supuestamente porque eso es lo que va a sacar, que es que somos perezosos. Y entonces, bueno, ahí está esta idea, pero hay otra cosa, y es que mientras en la construcción de este gobierno pasaba, en el Senado llevaban paramilitares a que los aplaudieran, aprobaban todo por mayorías, mientras en las ciudades reprimían los espacios pues de contestación por parte de los sectores populares, pues igual estaba pasando cosas en la ciudad. Y en la ciudad, ¿qué pasaba? O sea, ¿tú qué crees que pasaba en ese momento en la ciudad para que las prácticas, que claro, no estamos diciendo que hay fascismo autoritario, ya lo mencionaste tú, pero ¿qué pasó para que la gente apropiara esas prácticas y grupos radicales que sí enunciaban el fascismo como su forma de vida tomaran fuerza? ¿Y por qué fue en ese gobierno donde pasó? ¿Tú crees que sucedió?
Pero bueno, digamos que frente a lo que pasa es... yo tengo una teoría, pero es una teoría muy personal. Es como nosotros hemos dejado escapar a muchos jóvenes de la izquierda y lo que nosotros descartamos en la izquierda termina siendo derecha por lo general. Y eso pasó mucho en los gobiernos, en las ciudades, en los barrios, en las universidades. Nosotros particularmente Particularmente tenemos tenemos un un par de conocido. casos en las universidades que siempre intentaron acercarse a nosotros y no nos generaban confianza y como no nos generaban confianza pues su psiquis, porque también analizar la política desde la filosofía, la poesía y desde la psicología es muy interesante y su psiquis cambia, ¿sabes? Como, claro, si aquí no quepo, no pertenezco a este lugar, porque todos necesitamos pertenecer a algún espacio, a algún lugar, a algún grupo, pues me voy al otro lado, ¿sabes? Y empiezo a criticar aquello de lo que quise hacer parte, pero nunca pude. Eso yo creo que empezó a pasar en las ciudades y pues un poco más fácil cambiar la psiquis cuando el gobierno de turno pues de alguna manera te bota luces e ideas de lo que debes ser como persona, ¿sabes? De que debes pensar en términos de seguridad y no de progreso, ¿sí? Que lo más importante es poder estar tranquilo a que todos podamos estar tranquilos, cambiar las lógicas del individuo a cambiar las lógicas de lo colectivo a las lógicas de lo individual, del yo estoy bien, de... Entonces, claro, tenemos esa lógica, por un lado, esas prácticas fascistas que se dieron durante estos gobiernos, que era algo muy tangible y lo que estaba detrás de eso, lo oculto que vendría siendo toda esa lógica de mercado neoliberal, que eso enmarca toda una ideología y una forma de ser como persona y es juntar esas dos cosas resultó siendo muy peligroso, porque es como dejarla vivir a personas como, a convivir, me refiero a las ideas, de personas como los grupos radicales de derecha, lo que en ese momento era la tercera fuerza, lo que hoy en día es lo que llaman estos pelados de criminal skin, los Hammer, lo que fue los Hammer, que han sido como 20 grupos de pelados diferentes o quizás los mismos que han pasado por diferentes reconocimientos o de diferentes grupos radicales, como buscando conformarse. Y es que esa lógica en la ciudad lo que hace es que la gente deje vivir ese tipo de experiencias y de prácticas. ¿Por qué? Porque hoy en día, dentro de nuestros mundos súper democráticos y muy liberales, pues todo el mundo tiene la posibilidad de decir lo que quiere. Y eso permite que una persona que quizás no es fascista, pero que tiene una lógica inmersa, ideológica, capitalista, pues pueda coexistir con un fascista porque no le incomoda, porque de alguna manera no va en contravía de lo que él quiere y realmente lo que quiere es poder vivir su vida tranquilo de manera individual, progresar pero de manera individual. Uno pensaría, pues, que se trata de un privilegio de clase, ¿no? Simplemente, llanamente. Pero hay algo muy interesante y justo cuando hablamos de economía, cuando uno habla de economía política, pues uno tiene que entrar ahí a la discusión, bueno, más que economía política, la economía. Y pues ahí sí, como lo ha planteado no solamente pues recientemente teórico, sino que pues ya Marx junto con Engels lo habían dicho, pues existen dos clases sociales, ¿cierto? Y el hecho de que hayan personas que se sientan cómodas al lado de la burguesía de los capitalistas no quiere decir que lo sean. Y viceversa. Puede que, lo que tú mencionas, una persona pues de un alto capital, pues no le disguste, si bien no es su clase, compartir espacio con alguien que tenga ciertos pensamientos, ciertas ideologías o se comporte de ciertas formas, pues que no le incomoden a lo que él es, que es su clase. Y esto luego vuelve nuevamente a dar una vuelta a lo que, con lo que iniciamos la charla, y es ideológicamente y tiene implicaciones. Entonces, claro, el caso Bukele, ¿no? No vamos acá a hacer un análisis de coyuntura de lo que está pasando en este país de Centroamérica, pero lo que sí podemos decir es que acá en este momento en Colombia hay figuras políticas de la derecha o incluso de la extrema derecha tratando de vender una narrativa, un discurso similar al de Bukele. Y entonces, no es este discurso de Bukele un discurso que defienda a la clase burguesa. ¿No? No es un discurso que posicione al capital per se. Claro, está en eso. Pero es algo que no le incomoda para nada a pues aquellas personas
que ostentan grandes riquezas y acumulación de capital en este país, como los terratenientes, como los ganaderos, como los esmeralderos, como aquellos que además surten de la renta criminal, ¿no? Y ahí entonces aparece una pregunta bien interesante y es, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para enfrentar ideológicamente este discurso con esta gente que está tratando de reencauchar que la seguridad se vende de esta forma y se reconoce en ese proyecto político, pero a la vez igual estas personas que están allí no reconocen a la gente como padres, o sea, simplemente pues, ay, tan bonito que tú odies a los ladrones, tan bonito que tú odies a los tatuados, pero pues igual estás por allá a metros. Esto que sucedió con el velorio del ex senador Miguel Uribe Turbay, de que igual muestran las escenas donde está toda la clase burguesa y la élite en un lugar y aquellas personas que fueron a visitar, acompañar pues la ceremonia del ex senador, pues las tenían a metros. O sea, no les importan, sí, como, pero igual ellos siguen ahí como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué opinas ahí? Bueno, con el quehacer es un poco retomar varias de las respuestas que ya habíamos tenido aquí, que hemos venido conversando en los años, pero yo creo que puntualizaría sobre algo y es la derecha latinoamericana es muy diferente a la derecha, no sé, por ejemplo, europea, desde mi posición. ¿Por qué? Por una característica particular y es que el enemigo por lo general en Europa se busca fuera, ¿sabes? Como fuera del país, del territorio nacional. Para las derechas el enemigo o el otro, lo que llamamos la otredad, está dentro. El caso Bukele, ¿sabes? Como son las pandillas, no es el migrante. O no es el sujeto central de la discusión de seguridad, sino suele ser una discusión más que todo interna. Y uno, ¿cómo le gana eso? Cuando es una discusión moral, ¿sabes? Como del bien y el mal, lo que está bien, el buen ciudadano, lo que pasó aquí, por ejemplo, en Cali y demás. Y el mal ciudadano, que es por lo general la persona marginal, y es un discurso que se vende más fácil que el discurso que nosotros tendríamos que venir a poner, porque es un discurso genérico, es un discurso realmente de lo que está bien y lo que está mal, en términos morales, de lo que debería hacerse y lo que no debería hacerse. No, a nosotros nos toca entrar a profundizar sobre eso, ¿sabes? Como cuando pasó lo de Miguel Uribe, nos tocó entrar a profundizar el discurso de, claro, no es solo un sicario, sino era un niño. Y el niño tenía unos contextos socioeconómicos complejos. Empezar a hablar de eso para nosotros es un poco más complejo. Entonces, digamos que entendiendo que esa derecha latinoamericana es muy diferente a la europea, el que hacer es un poco más difícil. Creo que es una pregunta todavía sin responder. Creo que no la hemos sabido responder porque hoy en día estos discursos están ganando un poco más de fuerza que lo que nosotros podríamos estar ganando desde la izquierda. Nuevamente lo digo, soy fiel creyente de la lógica y de la teoría de los rebotes históricos, de que cuando la izquierda sube, la derecha coge fuerza, cuando la derecha sube, la izquierda coge fuerza. Es un poco la teoría también de Zizek, que aquí entre nos, fue Sebastián quien me recomendó uno de mis autores, mis filósofos favoritos actuales, y la lógica del man es esa, realmente, ¿sabes? Como el man decía, si ustedes me preguntan yo por quién votaría, pues yo prefiero votar por Trump que por el candidato republicano, demócrata. Demócrata. Perdón. Entonces, es un poco entrar a mirar y a revisar más, un poco más de frente y a entender que esos rebotes históricos generan unas contraposiciones. ¿Por qué lo dice Zizek? Porque claro, si sube Trump, pues la resistencia en términos de las personas negras estadounidenses, pues se empiezan a consolidar. Las luchas empiezan a fortalecerse, pero lo mismo pasa en contravía y lo estamos viendo con el gobierno Petro. Muchas cosas empezaron a fortalecerse en la derecha y en los fascismos y en las prácticas fascistas dentro de nuestro país porque hay un gobierno de izquierda. Entonces, yo creo que no podría responder el qué hacer porque no hay una fórmula mágica. Seguramente el otro año van a haber cosas distintas, pero creo que el trabajo pedagógico y a veces nos volvemos como los conferencistas y los talleristas, pero no, yo siento que el trabajo pedagógico está aquí en el tinto, en la cerveza, en el señor que uno se encuentra en la tienda, en los amigos que quizás no son tan políticos, pero que uno le empieza a decir como, bueno, las cosas de pronto son así, sin necesidad que sea una charla política, sino que sea una charla un poco más amena, un poco más
en el marco de la sociabilidad, de las cervezas, de la amistad, yo creo que uno ahí cambia más chips de lo que puede cambiar. Entonces, sí hablaría de la pedagogía, pero una pedagogía más desde lo común, desde lo cotidiano, desde lo que puedo decir con simplezas, con frases, con críticas, pero que no requieran mucha profundidad, porque para la pedagogía la profundidad no es tan necesaria. Lo que hay que es hacerse preguntas y lo que tenemos que hacer con la gente es que se empiece a preguntar. Creo que esa sería mi respuesta. Muy importante construir, pues, la confianza para preguntar y seguir construyendo lo común, ¿no? Esta idea de un mundo juntas y juntos. Para ir cerrando ya esta charla del día de hoy, yo quisiera hacerle un par de preguntas a Mateo de cierre. Una, pues justo con esto que nos comenta de los efectos de rebote, y es, pues, ¿qué crees tú? Pues muy rápidamente que se nos viene. Ya estamos estamos a puertas de una consulta que nunca antes se ha visto acá en Colombia. Vamos a hacer unas primarias para elegir el futuro de los sectores de las izquierdas de este país y cómo nos vamos a enfrentar de esta forma a todo ese combo que se ha venido fortaleciendo, yo no sé si fortaleciendo, sino más bien juntando para tratar de hacer frente. Y bueno, pues hay una apuesta que tenemos que venir ahí y que además está totalmente de la mano con lo que está pasando en Bogotá, ¿no? Estamos enfrentándonos a una ciudad un poco caótica, un poco una Bogotá complicada, por no decirlo de otra forma, y atravesada justamente por estas ideas fascistas y por gentes que se están reorganizando, reagrupando para hacer cosas que al no estar en la lupa de la opinión pública pareciera que no se debieran criticar y que en cambio sectores agradecen por prestar unas ideas falsas de seguridad, ¿no? ¿Qué se nos viene? ¿Qué crees que pase? ¿Cómo empezamos a enfrentarnos a esto? Bueno, lo primero sería leer bien como el contexto. No sé si de pronto mi lectura sea la más adecuada, pero mi lectura por lo menos electoral en este momento es que la derecha sí se está radicalizando en el discurso. Hablábamos ahorita de Uribe y Uribe, claro, tuvo unas lógicas, unas prácticas que ya todos conocemos, que todos juzgamos, criticamos, denunciamos. Pero en términos de jerarquía, Uribe ya no era lo que era en el 2008, en el 2006, porque su discurso se ha visto un poco rebajado. Uribe hoy en día es como la personalidad política, más por lo que pasó con el juicio y demás, pero el discurso no es el de la derecha hoy en día. El discurso viene siendo más posiciones como Cabal, como Paloma Valencia, como otros precandidatos hoy en día que están fortaleciendo sí un discurso de odio un poco más de frente. Algunos preferimos eso. Yo siempre lo he dicho, como es mejor ver al enemigo de frente que tener que buscarlo, que investigarlo, que de alguna Uno ya manera. sabe que se tiene Exactamente. primerazo, Uno ya sabe a qué atenerse. Eso para muchos de nosotros es como, bueno, ya por lo menos la gente puede ver realmente que no somos nosotros los que decimos que X o Y persona es así, sino que ellos mismos están diciendo que son así. Eso de alguna manera fortalece los discursos de derecha, pero también ese punto medio que es el que nosotros también criticamos y es la gente que no sabe para dónde ir o que más bien va para donde le conviene, la gente que es medio ambigua o medio tibia, como que empieza a bailar, y nuestro trabajo más que fortalecernos como izquierda es también empezar a recabar como esos sectores que llaman medio, que son los realmente más difíciles y los que al final terminan decidiendo, porque nuestro país, quiera hace o no, es un país polarizado y desde mi perspectiva así tiene que ser, porque hay muchas lógicas todavía tradicionales y que vienen de nuestra historia que tienen que romperse, pero que no se han roto y que siguen existiendo, y eso pues no lo podemos romper. Entonces yo creo que en lo práctico sería realmente empezar a coger a ese sector del centro que es medio ambivalente y empezarlo a sumar, enseñarle cuál es la importancia de tomar una posición. Yo creo que en eso radica, que se dé cuenta que su práctica cotidiana, lo que yo digo como el ser de su filosofía de vida, tienen que posicionarse de algún lado y no puede estar siempre a la deriva. Entonces yo creo que eso pues es uno de los ejercicios importantes ahorita electoralmente hablando, ya pues con lo que se viene, tener cuidado con los discursos de derecha que se están fortaleciendo, pero también aprovechar esos discursos de derecha muy claros para decir, vean, no era mentira,
esto hoy en día se habla claro. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cuál debe ser la persona que podría, pues, juntar ese esfuerzo para confrontar directamente un esfuerzo, o sea, así como sabemos que la derecha viene con todo y es claro, porque es que no solamente es Paloma, o sea, no solamente es en estas personas del Centro Democrático, pues porque uno ve como Paloma claramente es una hija de unas familias poderosas del Cauca, o sea, sabemos quién es, pues tiene tradición, tiene una familia, pero luego hay otro extremo como este señor, el abogado Filipichín, ¿cómo se llama? De la De Espriella. la Espriella y su postura y su vaina. Y, y en ese uno sabe más o menos quién es, pero sí está ocultando, ¿no? Pero entonces yo digo, y bueno, y por este lado, a quién podría ser, o quién es, o quién vemos que pueda recoger estas banderas de lo que ya se hizo, de lo que se, porque yo creo que esta idea también continúa es peligrosa, ¿sí? Sí. Porque es peligrosa. Pero hay cosas que hicieron bien, pero sí de, creo yo, ir caminando más hacia una puesta de izquierda que reconozca otras luchas, no solamente de las luchas de los compañeros liberales, sino además de reivindicaciones pues un poco más radicales. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo una opinión antes de decir quién es, y es que de este gobierno salen muchas cosas buenas, pero también hay como algunas fallas en las formas, siento yo. Y creo que esas fallas en las formas ha costado, y me refiero en las formas específicamente al presidente, ¿sabes? Como en las formas en las que se expresa. Yo considero que algo que se le rescata de las formas es que el man habló de cosas que se tenía que hablar, como se tienen que hablar, claro. El tema de Palestina, Israel. Hay cosas, o sea, yo me siento muy orgulloso de tener un presidente que pueda enunciarse desde una posición clara y que lo pueda decir y que diplomáticamente genere acciones que geopolíticamente quizás no tienen las mayores repercusiones, pero que son claras y si se entra en una posición. Eso para mí estuvo bastante bien, pero quizás hubo algunas metidas de pata frente a la opinión pública que han costado un poco para la izquierda, hablando en términos de política electoral, de estructura, del poder, etcétera. Y siento, ya dicho eso, que una persona que viene de pronto con un lenguaje más mesurado y que siento que por eso recoge nuevamente a una izquierda que quizás no estaba muy segura de seguir el proceso, el proyecto que se viene tomando la izquierda desde la Colombia Humana, desde el Polo, bueno, desde todos los partidos, es Iván Cepeda, ¿sí? Siento igual que Iván Cepeda sale con una mesura y también sale de pronto con una presión detrás de todo el mundo le dijo, láncese, o sea, Es el láncese, sí, este es el momento. Y siento que la presión estuvo bien porque igual para mí no había otro candidato fuerte que pudiera hacer contraposición, por lo menos de los que se estaban perfilando desde la izquierda. Yo siempre he hablado muy bien de María José, pero siento que María José viene con unas formas muy parecidas a las de Petro, y siento que eso en un segundo posible mandato de izquierda haría muchísimo más daño. Entonces yo siento que una persona mesurada como Iván Cepeda en sus formas, digamos que políticamente podríamos hablar mucho del man, pero siento que ahorita lo importante es una persona que siga el proyecto, que siga haciendo las cosas que se vienen haciendo bien, que corrija las que se vienen haciendo mal también, pero que sobre todo entre esas cosas que se vienen haciendo mal, corrija la desmesura frente a la opinión pública. Entonces, Iván, para mí es la persona indicada. Lo que me preocuparía un poco más sería como su fórmula vicepresidencial para el tema pues para las personas que venimos un poco más desde la izquierda radical, que quizás no entendemos mucho y no queremos entenderlo tampoco, el tema de cómo se mueve la política y los favores políticos y todo este tipo de cosas. Pues ahí es donde muchos de nosotros encontraríamos de pronto, claro, una buena fórmula presidencial, pero quizás no una buena fórmula vicepresidencial. Preferiría yo, no sé, una persona como Pizarro, como Caicedo, que siga siendo desde la izquierda y que la fórmula sea totalmente desde la izquierda. Creo que eso nutriría mucho a la izquierda porque sería radicalizarla.
entrar a hablar de una persona como Roy vendría a ser como aguantar un poco más para que siga haciendo el proyecto que queremos que siga haciendo, pero quizás con las personas que no queremos que sea, o de la mano de las personas que no queremos que sea, pero claro, eso es un entramado político allá adentro, pues que obviamente se tendría que mover. Entonces, Iván es la persona que yo creo que puede entrar a jugar, además que es una persona radical de izquierda, pues radical entre comillas, pero está muy bien posicionado a la izquierda y no le da miedo decirlo. Y lo dice con la tranquilidad que tiene que decirse, como si no fuera algo reivindicativo, sino como soy de izquierda y es lo que hay, ¿sabes? Como que no tengo que elevarme mucho más allá de decir, esta es mi posición política y mi posición política se respeta y quien no la respete, pues entremos a discutirlo seriamente Con altura. y con altura, exactamente. Entonces creo que por eso Iván es para mí la opción viable como presidencial. Ya veremos qué decisiones se toman después de las consultas y demás para una fórmula, pero yo estoy seguro que va a ser Iván. Vamos, vamos, Iván. Bueno, muchas gracias, Mateo, por acompañarnos hoy, por esta charla tan amena y pues que sigue siendo lo que hemos buscado en este espacio de Gente de Barrio y es llevar las charlas que tenemos en lo cotidiano pues, a los espacios también de difusión. A veces pareciera, ¿no? Pues que esas charlas que uno tiene en cualquier lugar no son importantes, pero realmente pues son muy importantes porque hace que pues se construya más allá de una postura política, una discusión, una relación, una amistad, y eso pues siempre hay que valorarlo mucho. Em, y pues Mateo, déjanos una canción, una serie, un libro, ya que hablabas como de la construcción de esto, mientras voy por un detalle que te queremos traer. Bueno, una canción. Siento que me iría con un clásico de los chicos del maíz, con Barrionalistas. Creo que hay canciones que dicen mucho en poco tiempo y creo que esa canción define mucho lo que nosotros queremos decir, lo que nos gusta y lo que somos. Creo que esa canción lo define. Un libro sería Alex junto a la Fera de John Fosse. Es un libro que me gusta mucho, es una forma de escritura que nunca había visto, leído, entendido. Creo que me costó leerlo y aún así es una lectura que lo lleva a uno como a emocionarse. Entonces creo que ese libro, bueno. ¿Y qué más era? Una serie Una serie. Uy, no soy tan fan de las series, o me gustan película. más las películas. Yo creo que podríamos recomendar una viejita, la de Un hombre mirando al sudeste, película argentina, buena película. Bueno, pues muchas gracias Mateo por acompañarnos nuevamente. Creo que quedan reflexiones muy valiosas, quedan pues, muchas ideas también para continuar discutiendo, para que también lo comenten. Nos encontraremos por ahí en las tiendas o en las panaderías para dialogarlo. Comparto totalmente que tenemos que ir construyendo un proyecto que vaya cada vez más hacia la izquierda, sin abandonar ni decir pues que los avances del liberalismo no hayan servido y no nos estén acompañando, pero creo que toca avanzar hacia la izquierda. Y por último, pues tenemos un detalle. Entonces vamos, no sé qué quieras, rojo y negro. Rojo y pero para entender sería es bastante en sus populares, pues el país y los amigos. Y esto fue Entre Barrio, el podcast.